Sigamos. Estamos desarrollando eventos en el río Jordán, algunos principales. Hemos mencionado ya dos. Cuando el pueblo de Israel va a pasar a la tierra prometida, el río se abre en dos, dice la Escritura, y esa nueva generación entra bajo el liderazgo de Josué, rumbo a Jericó. Vimos también el relato de Elías y Eliseo. Dice allí que Elías iba a ser transportado al cielo, iba a ser tomado por Dios. Eliseo lo sabía ya, ¿sí? Y en toda esa trayectoria final que él tiene, de un paso a otro donde el Espíritu le iba a guiar, Eliseo nunca abandonó a Elías, ¿no? En ese momento, cuando Elías es llevado, Eliseo recibe lo que le había pedido, ¿no? Que era esa doble porción del Espíritu, ¿sí? Y Dios se manifiesta en Eliseo después de esto a través de una señal milagrosa. De ahí en adelante comienza el ministerio de Eliseo, pero algo que se menciona allí muy importante es que los que estaban allí, profetas, reconocieron que el espíritu de Elías ahora reposaba ¿sobre quién? Sobre Eliseo, ¿sí? La capacitación divina estaba sobre Eliseo ahora como el ungido, ¿sí? Y por quien Dios iba a hacer grandes proezas, grandes obras en Israel, en medio de una situación que, como ya mencionamos, Elías le había heredado, ¿no? Un montón de enemigos, ¿sí? Un montón de adversidades que habían que solucionarse, que había que, digámoslo así, tener pendiente todos esos juicios que Dios iba a desarrollar. Y Dios va a usar a Eliseo para eso, ¿no? Tercero, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 al 11. ¿Lo tienen? Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, tenía una posición elevada, una alta estima delante del rey. Y lo tenía en alta estima, dice, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Sí? Es decir, Dios usó a Naamán, sin Naamán conocer a Dios, para dar grandes victorias a Siria. Eso es lo que está mencionando el versículo. Era este hombre valeroso en extremo, pero era ¿qué? Leproso. La lepra, creo que ustedes lo saben en general, la lepra era una condición de muerte, ¿sí? La lepra era mortal y era muy común en ese tiempo, ¿no? Este hombre tenía un rango, una posición y un aprecio grande de parte del rey, pero era leproso. Eso significaba que tenía muchas restricciones respecto a otras personas. Obviamente la calidad de vida que él tenía era terrible. Imagínense la situación de vivir con lepra, ¿sí? Una situación muy, muy difícil. Esto va a ser importante en el desarrollo del relato. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, ¿sí? Es decir, que en situaciones anteriores se había tomado una cautiva una muchacha de Israel, la habían llevado hacia allá, ¿sí? Hacia la nación de Siria, y era una chica digámoslo así, de la casa, o sea, como que limpiaba, como que servía a la esposa de Naamán. Imagino la casita que tenía, ¿no? Ahora, versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿sí? Esta muchacha conocía que en Israel Dios usaba a sus profetas, a sus siervos, para hacer milagros. Entonces ella entendió que ella podía llegar a tener la solución para la enfermedad mortal que tenía Naamán. Entonces le da un mensaje: si rogase, si le ruega, si le implora al profeta, ¿sí? Que está en Samaria. Este es Eliseo. Eliseo era conocido en toda la región, ¿sí? Él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, una esperanza, ¿no? Por lo menos de pronto puede ser cierto y me sanen de esta situación tan terrible. ¿Sí? Versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. ¿Sí? Entonces le da el permiso, se contacta con el rey de Israel, ¿sí? Y allí dice, versículo 22, salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de ¿qué? De vestidos. Eran como los dones o los favores que hacía para presentarse delante del otro rey, un presente. Versículo 6, tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le envió las cartas? Al rey de Israel. El rey de Israel no tenía nada que ver con ese asunto. Es más, el rey de Israel era un impío. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, él siguió el protocolo y pensaron que a través del rey iban a contactar al profeta. Y el profeta estaba enemistado con el rey. Dice allí, versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? ¿Entienden el clamor del rey? Es decir, él entendió que el rey de Siria lo está poniendo en presión, bajo aprieto, de que le dé una respuesta y una situación favorable hacia su general para ponerlo bajo presión. Y entonces él dice, la pregunta dice, ¿soy yo Dios que pueda sanar a alguien? Pero es que nadie le está pidiendo que lo sane. ¿Sí? Lo que sí van a querer a través del mensajero es que puedan contactar al profeta. ¿Se dan cuenta? El rey andaba tan mal, tan mal espiritualmente, la nación andaba tan mal espiritualmente también, que ustedes lo pueden leer después. Dice, considerar ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces él lo tomó como una trampa. Claro, me envía al hombre leproso y yo no lo sano, entonces se viene contra mí. Es una ocasión, es una trampa para poder atacarme con alguna justificación. Eso es lo que él está diciendo. ¿Sí? Pero no era nada de eso. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, es decir, se dan cuenta que ni siquiera le llegó el mensaje a él, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Claro, no rasgaba sus vestidos por el pecado, ¿no? Los rasgaba por esto, dice, véngame ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Aunque no parezca, ¿sí? Porque Israel estaba tomado por la idolatría, ¿no? Y Elías se había ido, pero la idolatría persistía en Israel. Versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo, ¿sí? Y claro, Naamán con la expectativa de que, bueno, aquí de pronto me pueden sanar. Mis dioses allá, allá no sanan a nadie, ¿sí? Yo no sé cuántas veces lo habrá intentado. Estaba desesperado este hombre, ¿sí? Claro, uno se mete en la situación de él, es terrible vivir eso. Y no encontrar una respuesta. Y cuando alguien le da un mensaje, en Israel hay un profeta de Dios, el Dios de Israel, allá este hombre te puede sanar. Pues llegó allá. Versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a entender aquí es que Naamán venía con grandes expectativas. ¿Sí? Él lo va a tocar, va a ir el profeta, lo va a tocar y va a haber una manifestación gloriosa, maravillosa allí y va a quedar sano. No. El mensajero del profeta, ni siquiera el profeta fue, le dijo, tienes que meterte, zambullirte 7 veces en el río Jordán y vas a quedar sano. ¿Cuál es la reacción? Versículo 11, y Naamán se fue enojado, bravísimo estaba. ¿Por qué? Porque él pensaba, ¿no? Dice, aquí yo decía para mí, saldrá luego el profeta, ni siquiera salió el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. ¿Sí? En el nombre de Jehová que sea sanado.
No fue así. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ahora, en cierta forma sí había una fe en este hombre, ¿entienden? Porque él había confiado en que lo iban a sanar, pero tenía una expectativa de ser sanado. Pensó que inmediatamente el profeta mismo lo iba a atender y lo iba a sanar con mencionar estas palabras. No fue así. Entonces se enojó muchísimo, ¿no? Versículo 12, lo que yo les mencionaba. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No son ríos más grandes, más reconocidos, más grandiosos? Sí, pero Dios iba a obrar a través de este río. ¿Sí? Dios hacía milagros en los gentiles, pero siempre que los hizo en el territorio de Israel, en estas situaciones. ¿Se dan cuenta? Este río a los ojos de Naamán era insignificante. Era un riachuelo, una cosa ahí que para él no tenía presentación. ¿Sí? Y Dios le va a dar una lección aquí a Naamán. Versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, porque lo hubieran resuelto a devolverse. Aquí perdimos el tiempo y ya se iba a ir, iba a empacar y se iba a ir. ¿Sí? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Si te dijera, sumérgete 30 veces y te vas a sanar, ¿por qué no lo harías? ¿Entienden? Si va a ser para tu bien, si va a ser una sanación real. ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Es decir, si te está pidiendo algo no tan difícil, ¿sí? Que te sumerjas 7 veces. Y si vas a ser limpio, como dijo el profeta, ¿por qué no lo haces? Ahí lo hicieron bajar de su furor y él empezó a reaccionar, ¿no? Como diciendo, sí, tiene razón, porque me enojo. Versículo 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Yo me imagino la cara de este hombre, ¿no? Sí, bueno, ¿cuántas vamos? 1, 2, 7 veces, ¿no? No estaba muy contento, ¿sí? Pero accedió, llevado por la razón y la sabiduría de sus siervos, ¿no? Si te van a sanar, pues hazlo. Hazle caso al profeta, es profeta de Dios, ¿sí? Entonces él accedió, versículo 14, conforme a la palabra del varón de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, ¿qué? Limpio, un milagro tremendo. Este hombre no lo podía creer, ¿sí? La obra que Dios hizo allí, ¿no? En algo tan insignificante como este río. Versículo 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Sí? Este hombre reafirmó lo que había escuchado por ahí. Sí, ahí hay Dios allá, hay un profeta de Dios que hace cosas, pero ahora lo está viendo en su propia carne. He aquí ahora comprendo, podemos decir así, entiendo que solo hay Dios en ¿qué? En Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Sabemos la historia allí. Está el siervo de quién? De Eliseo, Giesi, ¿sí? Y a él no le sonó mucho eso de que Eliseo le dijera, no voy a recibir tus dones. De ahí, bueno, es otra historia, ¿no? Aquí Dios, en este río, Dios va a curar a Naamán. Naamán va a conocer al Señor, va a exaltar al Señor y va a dar testimonio del Señor en el lugar donde él provenía. Dice la escritura que él vuelve al lugar a donde el rey, ¿sí? Pero vuelve totalmente transformado, ¿no? No solo su carne limpia, ¿sí? Su espíritu, su alma. Este hombre conoce al Señor aquí, ¿no? Una obra tremenda que Dios hizo a través de un lugar tan insignificante, ¿no? Tan pequeño, ¿sí? Muy bien. La última mención, Juan el Bautista, Mateo capítulo 3. Ya muchos años más adelante. Versículo 1 en adelante dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Estamos ubicados en el sur de la nación, ¿sí? Cerca de Jerusalén, ¿sí? Y él se va a ubicar en la parte del río Jordán. Lo vamos a ver allí, allí bautizaba. Versículo 3, pues este es aquel
Versículo 2, perdón. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la función de Juan el Bautista? Preparar el camino, ¿sí? Enderezad sus sendas, decía la profecía. Ese era el propósito de él. Preparar a una nación para cuando Jesucristo se manifestara días después de esto, tiempo después, ¿sí? Jesús se manifiesta, pero la nación no está preparada, mucho menos para recibir un reino. Versículo 3, este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso fue lo que él hizo, ¿sí? Versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía su cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su vestimenta no era muy agradable, ¿sí? Él vivía con el diario, ¿entienden? Era un concepto muy parecido al de Elías, ¿sí? En su forma de vivir, ¿sí? Su llamamiento era especial. Ahora, en esa preparación, dice allí, su comida, dice, era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Estamos hablando del sur, ¿entienden? Dice, y toda la provincia alrededor del Jordán, ¿sí? Las aldeas que habían por ahí cerca. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué? Porque el bautismo que Juan hacía era bautismo de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Que el que iba a las aguas en ese momento manifestaba un arrepentimiento público ante los testigos y ante Dios para realmente recibir ¿a quién? Al Mesías, ¿sí? Pero el arrepentimiento de muchos de los que iban allá era una mentira. Juan mismo lo va a denunciar de los fariseos que venían a ser bautizados. Ustedes son una generación de víboras, ¿sí? Versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos, ahí está, de los saduceos venían a su bautismo, los vio, ¿y estos qué hacen acá? Les decía generación de víboras y no al oído, ¿no? Les gritaba y todos estaban allí escuchando, ¿no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? La idea de esa expresión tiene que ver mucho con la actitud que ellos tenían. Porque ellos pensaban que con esas expresiones de piedad externas iban a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Iban a ser aceptos delante de Dios, externamente, como todo lo que hacían. Pero en el corazón no había arrepentimiento, por eso les llama víboras, ¿sí? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Porque las apariencias no son frutos. El arrepentimiento hace evidencia en la persona un cambio en su carácter. Ellos seguían siendo los mismos, ¿sí? Juan el Bautista al verlos reconoció esa falsedad y les demanda esa falsedad, ¿sí? No fue solo Jesús. Ahora, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, por si lo pensaban, que seguramente lo pensaban. A Abraham tenemos por padre, ¿no le decían eso a Jesús? Abraham es nuestro padre, Juan capítulo 8. Y Jesús sí le responde, ustedes son hijos del diablo. Versículo 9, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿sí? No necesita de ustedes, les está diciendo. Dios puede tomar descendencia de estas piedras a ser hijos. Versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, es decir, está cerca del juicio, eso es lo que está diciendo. El árbol está a punto de ser cortado. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es que cortado y echado en el fuego, es desechado. Eso fue lo que le pasó a Israel, ¿sí o no? Después de Jesucristo, ese árbol fue desechado, ¿sí? Por su incredulidad. Versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Esa era la función de él. Todos venían al Jordán a ser bautizados, ¿sí? Algunos con buena intención o buena actitud, otros con mala actitud, tristemente. Pero el que viene tras mí, de quien él está preparando el camino, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Es superior a mí, de eso voy a hablar más adelante. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
La obra del Señor Jesucristo va a ser una obra del corazón, interior. ¿Por qué? Porque este bautizo era exterior. ¿Entienden? Siempre que hablemos del bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, fue un bautismo para Israel, no más. ¿Sí? Versículo 12, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Y qué pasa? Mientras él hablaba todas estas situaciones, la escritura en el versículo 13 empieza a relatar lo que es la aparición de Jesús en los momentos en que él estaba bautizando en el río Jordán. No significa que fue exactamente en el mismo momento que pronunció ciertas palabras, pero él estaba hablando constantemente todos los días a la nación. ¿Sí? Versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea. ¿Por qué? ¿Dónde se crió Jesús? A ver, geografía. ¿Dónde se crió Jesús? Uy, ya se los olvidó. ¿Dónde se crió Jesús? Nazaret. Jesús de Nazaret. Pero él no nació en Nazaret, él nació en Belén. ¿Sí? Tuvo que salir, ¿se acuerdan la historia? Con sus padres por una situación de peligro. ¿Sí? Después llegan a Nazaret, después de estar en Egipto, vuelven, ¿no? Ahora, él desciende después, ya teniendo 30 años, se va a manifestar. Versículo 14, más Juan se le oponía. Bueno, él vino a ser bautizado por él, dice. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Que mismo Juan entendió que él era el Mesías que venía. Cuando lo ve venir hacia él, hacia el río, para ser bautizado, Juan trata de detenerlo. ¿Cómo vas a hacer eso? Si tú eres mayor que yo. O sea, ¿cómo te voy a bautizar yo si yo soy menos que tú? ¿Sí? Ahora, ¿y tú vienes a mí? Versículo 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora. ¿Sí? No trates de evitar esto. ¿Por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Sí? Y ahí viene la manifestación de Jesucristo como Mesías. El Espíritu viene sobre él, la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí está el respaldo de la autoridad del Padre sobre el Hijo. ¿Sí? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Ahí está lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha enviado. Ahí comienza su ministerio. ¿Sí? Viene sobre él, reposa sobre él el Espíritu Santo. Dice allí que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, el testimonio del Padre sobre el Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Entonces, el último relato del río Jordán, Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Jesús comienza allí su ministerio. Mientras muchos venían para ser bautizados para arrepentimiento, Jesús se manifiesta no para arrepentimiento, sino para comenzar su ministerio, para cumplir toda justicia, que era el plan de Dios a través de Jesucristo. ¿Sí? Comienza desde su bautismo. Muy bien. Avanzando un poco en estos conceptos, afluentes orientales. ¿Sí? Está en esa parte oriental, está el río Yarmuk, no hay un texto en la Biblia que lo mencione, y está el río Jaboc, este sí se menciona, Génesis 32, versículo 22. Génesis 32, 22. ¿Lo tienen? ¿Qué dice el versículo? Génesis 32, 22. ¿Qué dice? Sí. Muy bien. Siempre que hablamos del vado, hablamos de un paso a pies en un río.
Hay ciertos ríos que tienen esas características, ¿no? Entonces, este es uno de ellos. Dice allí, versículo 22, toma a sus dos mujeres, sus dos siervas, que él consiguió estando con su suegro. Dice, sus 11 hijos, pasó el vado de Jaboc. ¿Qué pasa en esa escena? Bueno, Jacob va a luchar con el ángel que aparece allí. Los tomó, pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Todos pasaron el arroyo, el vado allí, versículo 24. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba ¿qué? El alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob quería ¿qué? La bendición de Dios, versículo 26. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Ahí se le cambia su nombre. De ahí viene el origen del nombre de la nación. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿qué le respondió? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este es el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová es la cristofanía del Antiguo Testamento. La manifestación de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, antes de su encarnación. Porque Él es preexistente. Ahí Jacob entendió que Dios se le había aparecido. ¿Sí? Y que Dios mismo le había bendecido allí. Por eso la declaración, Peniel, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Por qué? Porque el que veía a Dios, ¿qué? Moría. Eso no aparece solo acá, en otros textos más adelante se va a mencionar también. Pero Dios aparecía siempre a los suyos, no para matarlos, sino para ¿qué? Para bendecirlos. Ustedes van a ver, y si pensaban que iban a morir, y hemos visto a Dios, vamos a morir, y Dios siempre terminaba ¿qué? Bendiciéndolos. ¿Por qué? Porque la manifestación del Hijo en el Antiguo y el Nuevo Testamento es para bendición, siempre. ¿Se dan cuenta? Y en todo sentido tenemos la misma lección. Dios siempre se manifestó al hombre a través del Hijo, ¿o no? Siempre, Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Sí? Y siempre que lo hizo para bendecir. Ahora, terminando allí un poco el relato, versículo 31 dice, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sí? En la batalla había quedado cojo. Dice, por esto no comen los hijos de Israel. No es que no comen, ¿no? Hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo, ¿no? Ahí Dios se manifestó a él de una forma tremenda, le bendijo, ¿sí? Muchas cosas fueron en ese momento claras para Jacob. Dios mismo se le presentó, ¿no? Muy bien. Los lagos, hablar un poco de los lagos. Estamos hablando de la parte de la hidrografía de Israel. Hemos hablado de los ríos, vamos a los lagos. Cuando hablamos de lagos, en la escritura se menciona como mares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de Israel no había grandes mares, ¿no? Entonces, eran lagos pequeños, ¿no? No muy grandes, los vamos a ver ahí. Por ejemplo, el Merón, ¿sí? Hoy conocido como el río Ulel, es decir, el afluente, y es un valle pantanoso triangular de 6 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho. ¿Sí? Es decir, si ustedes ven las medidas que se da, no es muy grande, en comparación con un mar. ¿Sí? Lo más cercano para nosotros del mar es, no sé, el mar Caribe. Sí, es mucho más grande, ¿no? Ahora, ¿dónde se menciona? Josué capítulo 11. Versículo 1 al 7.
¿Lo tienen? Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas. Hay una alianza de reyes, ¿sí? ¿Qué es esto? Es parte de la conquista de Israel en todo el territorio de Canaán, de las naciones cananeas que habían allí. ¿Qué van a hacer ellos? Se van a juntar para pelear contra los israelitas que ya habían tomado otras ciudades. Ya habían hecho pacto con ¿quién? Capítulo 9, con los gabaonitas, ¿sí? Ya Dios había hecho una gran victoria sobre los amorreos, otra alianza que habían tenido de reyes, donde Dios detuvo el sol. ¿Se acuerdan? Capítulo 10. Aquí se va a hacer otra alianza. ¿Qué es esto? Es la mano de Dios. ¿Por qué? Porque la conquista se resume en menos batallas, ¿sí? Entonces, en vez de pelear con uno, vamos a pelear con 5. Derrotamos a los 5 de una vez, ¿sí? Se juntaron, ¿no? Y dice el versículo 2, en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, ¿sí? En los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente. Versículo 3. Y al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, todos cananeos, al jebuseo en las montañas, al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estamos hablando de esa parte del pie de Hermón, estamos hablando del norte. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos. Es una alianza de naciones al norte del territorio cananeo, ¿sí? Dice, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Un montón de ejército. Dice, con muchísimos caballos y carros de guerra. De esto se habla mucho en la escritura, ¿no? Ellos tienen caballos y carros. Pero nosotros, ¿qué? ¿Qué decía David? En el nombre de Jehová de los ejércitos te hacemos memoria, ¿sí? Eso es una lección de eso, versículo 5. Todos estos reyes se unieron. Es interesante porque lo que uno entiende de los relatos es que todos esos reyes eran enemigos. Ellos se peleaban entre sí. Pero llegaron los israelitas y comenzaron a acabar uno tras otro y dijeron, no, tenemos que unirnos, ¿no? Versículo 5, y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. Ahí está, mencionado, estamos al norte de Israel, ¿sí? Para pelear contra Israel. ¿Qué va a pasar allí? La obra de Dios, versículo 6. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Una mención importante, versículo 6. No tengas ¿qué? Temor, no les temas, ¿sí? Ya Dios había hecho una obra grande en capítulo 10, ¿sí? Ahora, otra confabulación de reyes en el norte se iban a levantar contra ellos, pero la situación
o mar de Galilea. ¿Sí? Se conoce como mar de Tiberias, lago de Genezaret o mar de Cineret. Entonces, cada vez que ustedes vean en la escritura alguna de estas referencias, está hablando del mar de Galilea. ¿Sí? ¿Esto por qué se da? Porque estas regiones estaban cerca de ese lago. Entonces se le daba el nombre de acuerdo a las ciudades cercanas. Por ejemplo, Tiberias. ¿Mm? Juan capítulo 6. Que es donde más se menciona el mar de Galilea. Jesús estuvo muchas veces ahí. Juan capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículos 16 al 21. Alguien que lea ese texto, por favor. Muy bien. Hasta ahí, sí, hasta ahí, gracias. Entonces dice que eso fue a la noche, versículo 16. ¿Mm? Era al anochecer, ya no se podía ver bien. ¿Mm? ¿Qué pasó? Descendieron sus discípulos al mar, iban a cruzar al otro lado, pero los agarró la noche. Aparte de que los agarró la noche, imagínense ir por el lago, por el mar, navegando y todo oscuro. ¿Sí? Una densa oscuridad. Versículo 17, entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, que era una de las ciudades en Galilea. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Jesús se desapareció, les tocó a ellos pasar. ¿Sí? Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, imagínense. Hay una tormenta tremenda, el viento está soplando con una fuerza aterradora. ¿Sí? No se ve nada absolutamente. La barca se sacude para donde agarran. Entonces entra un pánico tremendo, ¿no? Versículo 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, ¿sí? Una distancia bastante pronunciada, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se le acercaba a la barca y tuvieron miedo. No lo alcanzaron a reconocer, es lo que uno entiende. Vieron la imagen de Jesús, pero no reconocieron a Jesús en esa imagen. ¿Sí? Estaban llenos de terror y de temor. Versículo 20, mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Sí? Su temor se disipó en ese momento. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Sí? Este acontecimiento viene relacionado con lo que Jesús les dice en una ocasión, hombres de poca fe. ¿Sí? Porque en esa situación no es la misma. En esa situación Jesús les había dicho, crucemos al otro lado. Mateo capítulo 8, con ese terminamos. Versículo 23 al 26. El que lo tenga lo puede leer. 8, 23 al 26. El 27, si quiere leerlo también. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Muy bien. La última lección de esta noche.
Decía allí que entraron en la barca, pero es otra situación, ¿entienden? Dice, le siguieron sus discípulos, todo iba bien, la cotidianidad del ministerio de Jesús y los discípulos, de aquí para allá, de allá para acá. Versículo 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Sí? Pero la barca no se hundió. Pero para ellos en la barca ya se habían ahogado todos ellos, en la mente. Sí, parece que el agua los iba a superar a ellos, ¿no? Pero él dormía. Ahora, esto es intencional, obviamente, ¿no? Jesús dormía porque Jesús estaba al control de todo eso, ¿sí? Ellos se desesperaron, versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, ¿que qué? Que perecemos, ¿sí? Sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe, ¿sí? Ahora uno dice, si a usted le pasa eso, ¿qué hace? Pues uno también grita. Nos vamos a ahogar y el Señor está durmiendo, ¿sí? Y las olas por allá, ¿sí? El desespero más absoluto. Ahora Jesús les dice esto porque en el relato, en los evangelios se menciona que Jesús les había dicho algo. Vamos a pasar ¿a qué? Al otro lado. Y a ellos se les olvidó, ¿sí? Ellos no tuvieron fe en las palabras de Jesús. Por eso Jesús les reprocha su falta de fe. Versículo 26, ¿sí? Jesús les había dicho, vamos a pasar, y pasaron al otro lado, porque Jesús lo dijo, ¿sí? Pero a veces la tempestad, a veces las circunstancias ahogan a veces nuestra fe, y dejamos de ver ¿a quién? A Dios, ¿sí? Nos invade el temor, nos invade la tempestad, ¿no? En todas esas situaciones Jesús dio muchísimas lecciones de estar tranquilos. ¿Por qué? Porque el Señor está al control de la situación, ¿sí? Y porque a veces nuestra falta de fe hace que el alma nuestra, nuestro corazón se inunde de dudas y de temores, ¿sí? Ahora, el Señor se va a levantar, versículo 26, reprendió a los vientos y al mar, que tiene el poder sobre la creación. Dice, y se hizo grande bonanza, se calmó todo tranquilidad otra vez. Ya se veían las luces de la ciudad al fondo, ¿sí? Se había calmado todo, ¿no? Pero Jesús seguía el control. Versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar qué? Le obedecen, ¿sí? El Señor, el que está al control de todo, ¿no? ¿Sí? Esa última lección en esta noche, ¿sí? Que muchas veces nuestra fe parece que va a fracasar, ¿no? Parece que no vamos a prevalecer, parece que la situación nos va a arrastrar. Pero el Señor siempre nos levanta, ¿no? Nos levanta en medio de esas circunstancias y nos recuerda que Él sigue estando allí. Jesús no se había ido, ¿sí? Pero a veces nuestras experiencias, nuestras emociones nos hacen pensar cosas que realmente no son, ¿sí? Que estamos solos, que hay que buscar una solución a esto, que está en nuestras manos, ¿sí? Cuando el Señor siempre nos recuerda, estamos en su mano, ¿no? Estamos seguros en Él, ¿sí? Y aprendemos a tener tranquilidad en medio de la tormenta, ¿no? Sabiendo que el Señor está al control. Muy bien, vamos a dejar aquí, ya después continuaremos con la otra parte. El Mar Muerto, que es el último mar mencionado allí, algunos afluentes orientales, ¿sí? Vamos a hablar después del Mar Mediterráneo, que es en la geografía de Israel, es el mar más grande, que no está dentro del territorio de Israel, sino bordeando el territorio, ¿sí? Vamos a dejar aquí, vamos a orar, terminamos en esta noche.